Un grupo de poderosos, uno de ellos un magnate internacional y otro uno de los principales ejecutivos de una empresa periodística monopólica en la Argentina, llevaron adelante o pretendieron llevar adelante un proyecto en la zona sur de los esteros de Liberá, en la provincia de Corrientes, para virtualmente hacer desaparecer el arroyo Ayuí y convertirlo en una inmensa represa cuyas aguas favorecerían la producción de arroz de estos dos poderosos. La provincia de Corrientes, como suele ocurrir en estos casos, abdicó rápidamente y finalmente el proyecto logró ser detenido, logró ser impedido gracias a la movilización, gracias a las organizaciones ambientalistas y gracias a un documental en el nombre del Ayuí, documental que hizo Marcelo Viñas, biólogo y documentalista, que está acá al lado mío. ¿Cómo fue el proceso por el cual ese documental consiguió disparar precisamente la resistencia en contra de ese proyecto? Ese documental, en su momento, gracias a Greenpeace Bélgica, llegó a unos inversores belgas que formaban parte del proyecto y bueno, cuando vieron lo que estaban haciendo las personas que administraban su inversión en Corrientes, parece que se espantaron y dijeron no, nos retiramos. Y así fue como ese documental dio lugar a una pequeña batalla, no menor, que frenó lo que hubiera sido verdaderamente un desaguisado ambiental. Vean el informe. El arroz, la gran base de toda la comida, que nunca debe pegarse ni pasarse. Platos más ricos, más deliciosos, más sorprendentes. Arroz, arroz. El sabor del arroz. El de la caja amarilla. En paella, con mariscos, con menudo, con leche, frío, con mayonesa, en sopa, sushi, arroz. Siempre arroz. Un cultivo ancestral, sencillo, pero de elevado impacto ambiental. Un producto de gran consumo, pero curiosamente, de relativa importancia económica en el mundo. Apenas un 9% del comercio mundial, lejos, por detrás de la soja, el maíz y el trigo. Un grano que en la Argentina tiene su importancia, pero acotada. Su producción representa el 6% de la del maíz, el 2% de la soja, y está por debajo del sorgo y la cebada. Y además, deja poco. Más del 70% se exporta sin valor agregado, y por solo 175 millones de dólares por año. Concentrado en Entre Ríos y Corrientes, el arroz se convirtió en un grano en el corazón de la política ambiental argentina. El arroz es un cultivo que es de alto impacto porque hace una modificación del suelo, como lo hacen todos los cultivos, pero además produce un cambio en el drenaje, que eso es muy difícil de revertir. Los costos de la reversión de estos impactos son altísimos porque involucra tierra, movimientos de tierra. Sobrevolando estilo Grande do Sul, donde usted ve una represa cada 5 kilómetros, cada 3 kilómetros, y después, yendo abajo y hablando con los mayordomos de ahí, dicen, esto realmente funcionó en una época, pero ya no funciona más. Quiere decir que hacer represas, a la larga termina destruyendo el terreno y a la larga va a terminar destruyendo al hombre. La implementación de una represa significaría la desaparición de estos bosques y de este ambiente. Es decir, este ambiente se vería sometido a agua en forma permanente y los árboles morirían y perderían su hábitat, efectivamente muchas especies. Yo en 20, 25 años que estoy acá, nunca he visto una recuperación de suelo. Quiere decir que el suelo a la larga se degrada y eso a la larga destruye el ambiente. Se transforma en un desierto. Utiliza muchísimos fertilizantes y pesticidas, y todos esos fertilizantes y todos esos pesticidas a su vez tienen que drenar en un momento, porque no pueden quedar en el mismo cultivo del arroz. Tienen que salir junto con el drenaje que es necesario para la cosecha, y ese drenaje naturalmente va a los arroyos que están más abajo. Entonces estamos hablando de una agricultura que ya de por sí en estos ambientes es de alto impacto. El propósito escondido detrás de la siempre solícita promesa de las mieles del progreso que vendrá era una represa de escala descomunal para este ecosistema. ¿Cómo entra Ayuí en esta historia? Ayuí entra a partir de, bueno, el proyecto viene hace muchos años, primero durante la gestión del anterior gobernador, primo del actual,
se continúa con esa intención de avanzar en esta mega represa en el corazón de la provincia, en lo que llamamos zona del Espinal. Se van a inundar, según el proyecto, más de 8.000 hectáreas y por supuesto arrasar con bosques nativos de ribera que deberían ser totalmente protegidos y prohibido el desmonte. Se van facilitando las cosas para que ese proyecto avance a través del tratamiento del ordenamiento territorial de bosques nativos que se hace en la legislatura provincial, donde bueno, desde la Comisión de Ecología de Cámara de Diputados luchamos en todo lo que pudimos con el acompañamiento de ONGs ambientalistas, con organismos técnicos, pero las mayorías se impusieron, se sacó una ley totalmente adecuada al proyecto Ayuí. Una represa creada solo para satisfacer megacultivos del arroz que se exporta sin ninguna elaboración. Hay mucha gente que ve esto como una expectativa cierta para el aumento de oferta de trabajo. No es cierto eso, porque el trabajo que da es un trabajo transitorio, muy de altibajos y vinculado a algo que el país no controla, que es el mercado internacional. No hay una imbricación entre la cuestión social y un emprendimiento empresario de esta naturaleza. Si bien podría momentánea y coyunturalmente aportar cierto dinamismo, pero el hecho concreto es que no existe seguridad alguna de la permanencia ni siquiera como negocio de este tipo de emprendimientos. Porque ya hemos tenido tiempo atrás el ejemplo de fracasos rotundos con todas las consecuencias que eso conlleva para la modificación de estructuras que luego no son retornables. No se puede dar pasos atrás para reconstruir el Ayuí. Es imposible. Ante un proyecto así, no se necesitaba ni evaluación de impacto ambiental, porque el proyecto debería haber sido desestimado desde un inicio. Era inviable, legal y ambientalmente inviable. Y acá se pone en juego ese patrimonio que en definitiva es 1000 veces superior al accesible recurso al que puedan llegar estas empresas para ese emprendimiento. Hay quienes entienden que la producción, aun aquella que deja poco en el territorio, es un monstruo al que hay que alimentar con ofrendas de naturaleza virgen. Es ilegal la pretensión de un privado de hacer desaparecer un curso de aguas públicas, sino también por el desastre ecológico que implicaba. En este caso, empresas avasallantes, con el poder de lobby inconmensurable que otorga ser directivo de un diario que encabeza un monopolio, quisieron tomar por asalto un tramo de los esteros de Liberá, el arroyo Ayuí. Que ningún grupo corporativo, que nadie del sector privado nos lleve puesto. Por eso acá, en Ayuí, no vamos a permitir que ningún poderoso se lleve puesto al pueblo de Corrientes. Acá estamos hablando de intereses económicos, representantes de algunos sectores que la verdad han dado la espalda a los intereses nacionales y populares, caso del vicepresidente de Clarín. ¿Cuánto influyó el hecho de que uno de los actores, uno de los que pretenden llevar adelante este proyecto, sea uno de los ejecutivos principales del Grupo Clarín? Y es difícil de evaluar. Yo creo que habrá influido, ¿no? Que habrá influido, porque nosotros desde años anteriores intentábamos hacer interesar a la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación sobre el tema y se interesaban medianamente, ¿no? Y llegó un momento en que se interesaron seriamente. Esto, te digo, en ese caso se dio ese conflicto y quizás contribuyó, pero no obstante, esto es demasiado, el avasallamiento era demasiado evidente como para poder simularlo, ¿no? En esta provincia sí puede ser simulado porque existe una estructura demasiado inmadura todavía en ese ambiente. Pero aquí cualquiera de los que desestima, de entrada desestima una cosa así. El gobierno de Corrientes fue presto a pavimentar el camino hacia la muerte del arroyo Ayuí. El Estado, en lugar de proteger el bien común, está protegiendo una empresa, un bien privado específicamente. Y sí, por lo menos la sospecha nos cabe porque no puede encontrarse otra explicación.